Vamos a ver que se viene una nueva sesión de la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego. Ha sido convocada formalmente en la jornada de ayer. Hoy es el turno de todo lo que tiene que ver con el cierre de asuntos y labor parlamentaria. Si no me equivoco, si no leíamos recién de manera errónea lo que nos enviaban los propios legisladores, que tiene que ver con ese llamamiento firmado por quien está del otro lado. Si la comunicación nos permite, vamos a ver en pantalla a la legisladora Victoria Boto, a quien la saludamos, por supuesto, y le agradecemos también estar del otro lado. ¿Cómo está Victoria? Emiliano, Javi y Ramiro de este lado. Buen día. Buen día. Buenos días, Emiliano, Javi, Ramiro, a todo el equipo del programa y a la gente que también nos está viendo. Bien, lo señalábamos recién, ya con la intención de comenzar a cerrar los asuntos que se van a tratar, la posibilidad de incorporar algunos otros. Quiero volver sobre eso en algún momento, a ver si se pueden incorporar iniciativas que quizás se vienen laburando en comisión, pero entiendo que hay un acuerdo generalizado en que la intención mañana, por lo menos de este gran espacio opositor que se ha conformado, es insistir aquellas normativas que fueron vetadas por el gobernador. Sí, eso se va a estar definiendo, Emiliano, hoy en el transcurso de la labor parlamentaria que arranca a las 3 de la tarde. Ahí definimos los temas que van a ser tratados en la sesión de mañana. Pero sí, hay claramente una intención mayoritaria de poder darle tratamiento a todos los vetos que el Ejecutivo remitió a la legislatura en el día de mañana, entendiendo sobre todo que hay uno de los temas que nos parece crítico y que no puede esperar, que es la situación de los usuarios del subsidio al gas en la provincia. Ok, bien. ¿Entienden que es el que reviste mayor urgencia? Sí, absolutamente, porque muchos de los usuarios que hoy tienen 200 kilos de carga ya están sin carga de gas y esas familias tienen que estar afrontando esta semana el pago de 480.000 pesos mínimo para hacer una carga más para poder terminar el mes. Bien. Entonces, sí, para nosotros es una situación de urgencia, por eso convocamos a la sesión el día viernes. Va a ser una sesión ordinaria, porque también pensamos por ahí en hacer una especial para tratar el tema de los vetos, pero como la semana que viene nosotros deberíamos tener reglamentariamente la sesión ordinaria de este mes, decidimos adelantarla y ya hacemos una ordinaria y tratamos todos los temas. Bien, entiendo que el poroteo tiene que ver justamente con las distintas iniciativas que se tratan, todas van a tener, entiendo, votaciones distintas. Puntualmente para lo que respecta al gas envasado, ¿considerás que están los votos necesarios? Correginos si no estamos en lo correcto. Sabemos que el trabajo legislativo es complejo y puede ser que se nos escape algo, pero en todos los casos necesitan 10 votos. Los votos son, para las insistencias de los vetos, ¿me hablas vos? Sí. Son 2/3 de los miembros presentes. Bien, bien. Si llegasen a estar los 15 serían 10 votos. ¿Entendés que puntualmente para el tema gas envasado están dadas las condiciones para insistir? Yo creo que sí tenemos muchas posibilidades de tratar el tema en la sesión. Obviamente, bueno, vos sabés que no votaron en todos los legisladores este tema, pero dada la situación y entendiendo la urgencia, yo creo que estamos en condiciones de poder tratar el tema. Obviamente, como te digo recién, yo no puedo asegurar Sí, nunca claro. Sí. cuántos votos va a tener una ley, porque somos 15 legisladores, se trabaja con la generación de consensos de manera permanente y se van buscando alternativas, ¿no? En torno a qué es lo mejor y lo más efectivo para que en este caso se resuelva la situación de estas familias. Así que no te lo puedo asegurar, pero sí creo que la ley fue con amplio consenso aprobada y creo que estamos en condiciones de poder avanzar con este tema. Muy bien, y ahí sí comenzamos con otras iniciativas. Ley de goteo, por ejemplo. Ley de goteo, estuvimos haciendo también los sondeos correspondientes. Ahí nos encontramos, sí, con posicionamientos que quizás hacen que sea más difícil insistir. De todos modos, van a intentar insistir para finalmente tener ley de goteo de nuevo, si se quiere, porque por un lado tuvimos, después fue vetada, hoy nos encontramos en una suerte de limbo. La intención sigue siendo que exista ley de goteo. Sí, sí, nosotros vamos a trabajar, estamos hablando con todos los legisladores que en una primera oportunidad no acompañaron también para explicar las razones y poder charlar un poco de los argumentos que el Ejecutivo expresó en este veto, ¿no? Ahí hay si querés lo llamás una perlita, pero que esa perlita termina en que el informe legal del área de jefatura de gabinete es un informe nulo, porque está basado en argumentos de citas tanto de plenarios del Tribunal de Cuentas como de sentencias del Superior Tribunal de Justicia que no existen. Textual, digamos, se citan argumentos del Tribunal de Cuentas y del Superior que nunca dijeron. O sea, no están Entonces, bueno, registradas en ningún lado, digamos.
No, 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 no. Yo creo que es uso de inteligencia artificial sin supervisión humana, ¿no? Es mi conclusión a la que he llegado porque pareciera una especie de resumen interpretativo del cuerpo general del texto hecho una cita, no sé, es medio raro. Ok. Es una perla, pero es grave, porque en realidad lo que hace es anular el informe técnico legal de la jefatura de gabinete. Es grave Ese, también lo que usted dice, ¿no? Que no existen estos testimonios dentro de los poderes, tanto del judicial como del tribunal. No hay Sí, no cuenta. existen esas citas textuales, no, para nada, ni cerca, Sí. no. Ujú. Nosotros tenemos la costumbre de leer Sí, absolutamente sí, sí. todo, ¿no? No es que nos quedamos con los textuales, vamos a la fuente, revisamos, analizamos, sobre todo porque conocemos el tema, en el caso de la transferencia a los municipios, y hay mucho debate que se va instalando pretendiendo confundir la discusión. ¿Viste? Cuando se plantea que la ley de goteo puede afectar las finanzas provinciales. Eso es absolutamente mentira, porque nosotros no estamos tocando los índices de coparticipación, que también podríamos hacerlo porque es una facultad que la Constitución reservó de manera exclusiva a la legislatura. La legislatura dice cuánto, cómo y dónde cobran sus recursos los municipios. Y eso está dentro de las facultades exclusivas, el artículo que habla de facultades exclusivas del Poder Legislativo. Pero acá nosotros no estamos diciendo, de esta plata que es de la provincia le vamos a mandar un 3% extra, un 2% más a los municipios. Eso sí podríamos evaluarlo en las condiciones en las que está la provincia, si es razonable, si es oportuno, podríamos entrar en esa discusión. Pero nosotros con la ley de transferencia de recursos a los municipios no estamos tocando los índices de coparticipación, estamos estableciendo un mecanismo que dice cómo deben ser enviados esos recursos a los municipios. Ahí, en ese debate, el argumento de la provincia es, nosotros no podemos enviar todos los días porque la contaduría tiene etapas de registración del gasto y contables que llevan tiempo. Ujú. Y eso también es una excusa, porque en esta provincia se transfirieron los fondos de manera diaria, no por una ley, porque también lo he escuchado al gobernador decir que hubo una ley en la provincia que después motivó un juicio político a un gobernador y que después que se fue ese gobernador esa ley se derogó. No hubo nunca una ley de goteo en la provincia. Es la primera en la historia de la provincia. Lo que hubo fue una decisión por una resolución del Ministerio de Economía de enviar de manera diaria, así como la Nación, que le hace a 23 jurisdicciones el envío de los fondos coparticipables todos los días. Lo que nosotros planteamos es, si Nación lo hace con las 23 jurisdicciones, ¿cómo no va a poder Tierra del Fuego con 3 municipios? Bien. Digo, y esto ya se hizo en la provincia por esta resolución del Ministerio de Economía en un año en el que, yo lo dije en la sesión, usábamos el Nokia 1100, chicos. Mm. Había factura en papel, con papel carbónico, libros contables con 50.000 columnas, archivos de formato papel, cargas manuales, horas y horas de trabajo y se pudo enviar todos los días los recursos a los municipios. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer ahora que tenemos la factura digital, los sistemas de automatización de datos y que tenemos el dato en tiempo real y que apretamos un botón y los fondos se remiten? Después, tremenda revolución tecnológica. Después de 20 años decimos que no podemos hacer lo que sí la provincia hizo hace 20 años. Realmente es una locura. O sea, aparte la AREF tiene un 4,2% de todos los recursos que recauda la provincia para mejorar su funcionamiento y sus sistemas. Ahora, Si no lo cuando el hicieron, gobierno dice que eso puede derivar en la destitución o que el ánimo de esta legislatura es destituyente. al contrario, Emiliano, la ley de transferencia lo que le da es certezas a los intendentes de qué mecanismos tienen frente a los incumplimientos. Ujú. En esta provincia hubieron denuncias penales a gobernadores, que Sí. Federico Ciurano, cuando era intendente de Ushuaia, la denunció hasta penalmente a Fabiana Ríos por la retención de los fondos, porque no había un mecanismo que nos dijera legalmente cómo defendernos frente a los incumplimientos. Hoy, con la ley de goteo, va a haber reglas claras. Frente al incumplimiento se aplica un interés, demora. Frente al incumplimiento y certificada la deuda se pueden iniciar vías ejecutivas de cobro y pueden acudir por las deudas a la justicia.
Entonces, al contrario, no va a haber manejo político de la remisión de los fondos, sino que efectivamente, si me deben, tengo los mecanismos establecidos en la ley de cómo reclamarlo. No puedo plantear ni un juicio político ni una denuncia penal, salvo que sea una situación extremadamente grave en otro contexto. Con ese mecanismo no habría lugar a la discrecionalidad de esas disputas. Y vos le das una herramienta a los intendentes para que puedan defender sus recursos, porque esta provincia hace 20 años que atraviesa debates de demora en la remisión de los fondos. Ya te digo, denuncias penales, presentaciones judiciales, movilizaciones, lo que te imagines. De hecho, el gobernador encaró, junto al hoy legislador provincial Federico Ciurano, el trabajo en aquel momento en la legislatura para pedirle a los legisladores la ley de goteo. ¿Cómo puede ser que trabajaste por la ley de goteo, fuiste el paladín de la ley de goteo cuando eras intendente, sabías que eso iba a resolver la problemática y hoy desde otro enfoque decís que eso es destituyente? Es incoherencia absoluta. La ley de goteo le da certeza a los intendentes de cuáles son sus mecanismos para defender sus recursos. No hay manera que la ley de goteo habilite una presentación judicial en otro sentido más que cobrar las acreencias, cobrar lo que la provincia me debe. Victoria, ¿cómo analizás, si se quiere de manera genérica, porque la verdad es que es difícil situarse en un solo tema, porque están discutiendo ustedes en el Parlamento cuestiones que son realmente de alta carga política, hay institucional. Muchos frentes abiertos. Claro, hay muchos frentes abiertos y por eso por ahí vamos por un tema, volvemos con el otro. Ayer en el Congreso también hubo modificaciones en los subsidios en cuanto a la ley de zonas frías. El puerto en Ushuaia ha intervenido, hay complicaciones con las clases, reclamos en materia de salud, hoy acá fuera del Hospital Regional Río Grande, y una legislatura que está muy lejos de llegar a algún tipo de consenso, al menos con el gobierno provincial. ¿Cómo analizás todo esto que está pasando en el medio también de una provincia que viene siendo de las más afectadas por la caída del empleo? Mira, ahí a mí me parece que hay que poner en claro las cosas, ¿no? Nosotros, no es una legislatura que le cuesta crear consensos con el Ejecutivo. No, perdón, yo ahí me retracto, quizás queda como que le echo la culpa a la legislatura de no lograr un consenso con el gobierno, no, pero digo de que tampoco hay acercamiento entre los dirigentes de Tierra del Fuego para por lo menos ponerse de acuerdo en algún solo tema. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo lo vengo pidiendo desde principio de año, considerando que la situación es extremadamente crítica para nuestra gente, que yo observo que el gobierno de la provincia está en piloto automático desde diciembre del año pasado, y que eso, el no tomar decisiones a tiempo, está afectando directamente a nuestra gente, y le vengo pidiendo públicamente al gobernador que convoque a un Consejo Económico y Social de emergencia, incluyendo a todos los legisladores, las cámaras empresarias, los representantes de los trabajadores, para que podamos tomar las decisiones que nos permitan salir de esta situación y proteger a nuestra gente. La legislatura trabaja mucho con los consensos, muchísimo. Vos calculá que nosotros somos 8 bloques políticos, muchos bloques unipersonales, Sí. y la mayoría de las leyes han salido con 11 y con 13 votos y hasta con 15 votos. Y el gobernador decidió vetar leyes que hasta sus propios legisladores de Forja votaron. Nosotros hacemos un enorme esfuerzo para generar los consensos y le estamos pidiendo ese diálogo al gobernador desde principio de año. Y la verdad es que a mí me preocupa mucho esta situación porque lo veo el gobernador que está aislado políticamente, lo veo que se autorrefuerza en su posición, que no busca ese diálogo y que frente a los planteos nuestros elige confrontar con operaciones políticas realmente de una bajeza no propias de esos lugares de poder, y elige de alguna manera confrontar abiertamente en vez de convocar al diálogo. Pero te Porque lo dice todo. permitinos profundizar un poco, Victoria, porque recién Ramiro te hablaba sobre la necesidad de alcanzar esos consensos y uno dice, bueno, la diatriba, la discusión, hasta la pelea, siempre y cuando sea dialéctica, es siempre entendible. Me da la sensación que particularmente esta semana comenzaron como a trazarse nuevos límites y siempre el límite es un poquito más allá y no es un poquito más acá.
Te pude ver ayer en redes sociales, dando respuestas, si se quiere, a lo que entendía ser una acusación directa hacia vos. Yo estuve averiguando, entiendo que quizás en Ushuaia sí, nosotros pudimos entrevistar a la ministra Castillo en el transcurso de la semana. Por lo menos acá no apuntó directamente a vos, pero te vi hablar ayer literalmente de tu vida privada, si se quiere, de dónde vivís. Cosa que Sí, quizás que no no tengo estamos... ningún problema No, porque pero digo, soy... capaz no estamos acostumbrados en Tierra del Fuego que se llegue justamente a esa instancia de estar debatiendo, no sé, ayer también... No sé, Emiliano, esta provincia tiene mucha historia de Sí, transgresiones políticas, sí, también ¿eh? es cierto, también es La cierto. verdad es que hay que cambiar esa práctica, también soy una convencida de eso. Mm, Yo no tengo problema de explicar nada de mi vida personal porque sinceramente no tengo nada que ocultar, soy absolutamente transparente con mis movimientos, con mi vida, con mi día a día. Soy de toda la vida de acá, la gente me conoce, ayer me llegaban mensajes todo el día, me hicieron reír muchísimo. Porque hay una parte graciosa en esto. Yo sé que la ministra no dijo en el programa de ustedes mi nombre, ujú. pero también sé que a partir de esa entrevista se publicaron en todos los portales pagos, truchos de Ushuaia, que yo vivía en el Costa Susana y que tenía subsidio al gas. Y era mi nombre y apellido el que Bien, encabezaba esta operación mediática. ok. Fue derecha, ¿no? Yo creo que no hace falta bueno, las operaciones tienen eso de característico, ¿no? Que no le pongo la cara Ujú, completa, ¿no? Eso es una operación política. Yo pongo la cara y explico. Eh, no vivo en el Costa Susana. Quizás me encantaría porque es un hermoso No barrio. tengo el agrado. De conocer. Nosotros medio Eh, como chacareros, medio que quedamos afuera de esa discusión porque no claro, sabemos qué bueno, tan el Costa lindo es. Susana es una urbanización que se ha hecho privada en Ok, Ushuaia, nueva hace algunos años, muy bien. linda realmente, unas viviendas muy hermosas. Y es una urbanización privada. No tengo la suerte de vivir en el Costa Susana, pero además, el Costa Susana es un barrio que tiene red de gas natural, no hay un solo Zeppelin en este barrio. Claro. O sea que los vecinos no tienen subsidio de gas envasado. Entonces, realmente habla de un desconocimiento de la ciudad, de quienes están hoy operando para el gobierno y quienes hoy están ejerciendo la función pública, que me preocupa muchísimo. Yo vivo en la zona de la 640, que en Ushuaia le dicen la chacra de Ushuaia. Sí, sí, ese sí lo Estamos más conocemos. al campo y a Ese la estamos más salida. cercanos nosotros, Estoy lo más cerca de conocemos. Río Grande que de Costa Susana. Bien. Alquilo una vivienda, sí, alquilo hace 2 años una vivienda ahí. Yo no tengo vivienda propia, alquilo, todo el mundo lo sabe, tienen a disposición mi declaración jurada. Y esa vivienda no tiene acceso a la red de gas natural. No solamente esa vivienda, sino toda esa cuadra. Como le pasa a miles de familias fueguinas. Y ese es el anclaje de mi vida. No tengo una casa de fin de semana en las 640. Es el anclaje de mi vida, alquilo. Y no hay un subsidio a mi nombre. No van a encontrar en los listados a Victoria Woto. Por eso te digo que es una operación que viene dirigida desde el ámbito del gobernador, porque ese dato no lo tienen por los listados de los usuarios, lo tienen porque yo hablé con ellos sobre esta situación. Porque cuando me mudé a esta vivienda, empecé a notar irregularidades en las cargas de los kilos que la provincia debía abonar. Y yo hablé con las autoridades porque me parecía muy importante que se mejoraran los controles a las empresas prestatarias de estos servicios, Sí. para que los kilos les llegaran realmente a los usuarios. Y a partir de allí se implementó una entrega de remito con los kilos de las cargas. Entonces ellos saben muy bien mi situación Sí, sí. porque yo no oculto nada de mi vida. Ese subsidio está a nombre de los propietarios de la vivienda que yo alquilo. Incluso el contrato de alquiler registrado tiene un artículo que dice que los propietarios se harán cargo del gas de la vivienda. Bien. Porque ¿quién puede alquilar una casa que no tenga red de gas Sí, sí, natural sí. y que no tenga el gas envasado subsidiado y gastar un palo de gas por mes? Ni con mi sueldo me alcanzaría. Pero, Sí. ¿qué te quiero decir con esto? La red de gas natural está subsidiada. Todos los vecinos de Tierra del Fuego que están conectados a la red de gas natural tienen subsidio, Sí. incluida la ministra Castillo, incluido el gobernador Gustavo Melella. Cuando se crea el subsidio al gas envasado a nivel nacional, se crea justamente para equiparar la situación de las viviendas que tenían acceso al gas y las viviendas que no. Por eso, toda la población tenía acceso al gas. Ellos decidieron modificar esos criterios
y establecieron criterios territoriales que generaron muchísima injusticia en los beneficiarios. La gente fue, cargó la tarjeta y se encontró con 200 kilos de gas. En familias donde hay un solo ingreso, que es el de la jubilación mínima, de 450.000 pesos, pretenden que los usuarios se hagan cargo de cargas por 800 lucas. Es una locura lo que están haciendo con el subsidio al gas, pero no por mi situación, por la situación de los sectores más vulnerables de esta población. Yo estoy pagando 480.000 pesos de gas no subsidiado desde septiembre del año pasado, que ellos decidieron recortar la carga de 50 kilos. Yo puedo hacerlo. La mayoría del pueblo fueguino no puede hacerlo, Emiliano. Entonces, dejemos de desviar con operaciones políticas y discutamos lo que realmente importa. Y lo más grave para mí, que caminé las calles de Río Grande de Ushuaia con el gobernador y con su equipo, es que ese gobierno al que yo creía nacional y popular haya tomado una decisión de tamaño ajuste sobre nuestra población. En Buenos Aires vamos y votamos contra la quita de la zona fría para que nuestros vecinos no paguen más el gas de red, y en Tierra del Fuego le recortamos el subsidio a las familias más humildes diciendo que no hay plata. Ahora, es interesante esto que decís, Victoria, porque me animo a decir, ustedes corríjanme si no es así, creo que es la primera vez que hablamos con alguien que un poco reconoce lo que acaba de suceder hace muy poquitos meses. Nosotros solemos traer a colación, por recién decías, caminé con el gobernador, claro, hace muy poquitos meses formaron una Estuve en coalición. Río Grande en un acto con él. Claro, entonces medio que la pregunta me queda obligada cuando se da una ruptura de este tipo, medio como cuando te juntás con un amigo que se separó, le preguntás, bueno, ¿quién de los dos se la mandó? En este caso, ¿o ustedes se equivocaron o la otra parte cambió? ¿Podemos plantearlo así en términos dicotómicos o es más profundo? Mira, el gobierno está en piloto automático desde diciembre y desde entonces hay un corrimiento de las acciones de gobierno que nosotros no compartimos. No puede ser que la respuesta a la crisis económica sea no hay plata. Eso es mi ley. Yo no tengo nada que ver con los gobiernos de ajuste. Entonces, lo vieron con la caja de la policía. Se quedaron sin plata, sabían 2 años antes, porque saltó en las comisiones que hay informes actuariales y del Tribunal de Cuentas, de que 2 años antes fueron intimados a hacer un proyecto de ley para modificar la situación de la caja de la policía, no hicieron nada con eso, por eso te digo el piloto automático, y cuando se encontraron con la realidad de que no les alcanzaba para todos, decidieron arbitrariamente no pagarle a los policías del territorio de la provincia, su haber jubilatorio. Que ahí tenés viudas, Emiliano, viudas de policía que están cobrando 500 lucas y no les están pagando. Eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso de la política, con lo que el Partido Justicialista piensa de la política. Lo mismo hicieron ahora con el subsidio al gas. Cuando este es un debate que desde septiembre del año pasado, ellos se habían comprometido a hacer un relevamiento usuario por usuario para poder establecer pautas justas del subsidio. Pautas justas. Y llegamos a esta instancia en la que se quedaron sin plata y le recortaron el subsidio a todo el mundo haciendo un ajustazo tremendo. Eso tampoco tiene nada que ver con lo que yo pienso de la política. Emiliano, yo no sé Río Grande, sinceramente, cómo está con esta situación del subsidio al gas, porque he tenido mucho más contacto con Ushuaia en este caso, pero en Ushuaia, los pibes no se están bañando en las casas, porque no llegan con la garrafa. Y los gabinetes de las escuelas, a mí me dan ganas de llorar cuando yo escucho esas cosas. Los gabinetes de las escuelas están evaluando que los pibes se bañen en la escuela para que no pierdan las condiciones de higiene. Por Dios, eso no somos nosotros. No lo somos. Entonces, creo que la disputa no es política en términos de poder, la disputa es política en términos ideológicos. Esos no somos nosotros. Y el mismo día que anuncia el recorte al gas, tuitea anunciando la reforma. Es una joda. Es una joda. Sí. Y ahí, Victoria, perdona interrupción, pero justamente me quería meter un poco en esto de la reforma, que la verdad es que escuchando
estos temas que hablamos del gas, que son cuestiones quizás un tanto más profundas y que más preocupan hoy a los vecinos de toda la provincia, ¿qué crees que puede llegar a suceder justamente con este proceso de reforma? Ayer, bueno, se conoció el dictamen de la Fiscalía, se conocieron algunas declaraciones también del área legal y técnica del gobierno de la provincia, que entienden que está todo dado para que se conozca el calendario electoral. ¿Crees que esto va a prosperar, que se va a votar el 9 de agosto? Mirá, nosotros mañana tenemos sesión y Sí. vamos a insistir con el veto vamos a insistir el veto y vamos a reafirmar nuestra posición de que no es momento de la reforma. A ver, el Partido Justicialista es un partido que es reformista por naturaleza, nace como revolución popular. Cualquier proceso de reforma nosotros vamos a encararlo, no le tenemos miedo a esa discusión. Y también tiene una deuda pendiente con la constitución de la provincia, se sabe, Sí, 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 ¿no? sí, O sí. sea, la discusión con el movimiento popular fue y los resultados de las elecciones de aquel momento. Entonces, cualquiera podría decir que nosotros debiéramos participar de ese proceso electoral. Yo lo que te puedo decir es que las reformas nunca tienen el tiempo adecuado. Lo que no pueden es desarrollarse en el marco de la crisis económica y política tan profunda que estamos viviendo. Tenemos los hospitales públicos de la provincia estallados, la educación estallada, reclamos salariales docentes, ahora movilización de estudiantes por las condiciones de la infraestructura de las escuelas, la caja de la policía al borde de la quiebra, la situación de OSEF que no mejora y que sigue teniendo farmacias cortadas y ausencia o demoras en los tratamientos oncológicos. Eh, Está todo explotado en la provincia. ¿Vos me vas a decir que 15 tipos se van a sentar a discutir si los regalos protocolares tienen que ser del gobernador o del gobierno de la provincia? Porque ese es uno de los artículos en reforma. Es distópico, es distópico. No es tiempo de la reforma. Eso Víctor, es lo que nosotros planteamos. No es tiempo para esta reforma. Vicky, recién hiciste referencia a diversos puntos críticos, ¿no? Del actual gobierno. Nombraste el tema de OSEF. Algunos legisladores habían indicado que había un proyecto para discutirse dentro de la sesión, la última sesión en la legislatura, que directamente no se dio tratamiento. ¿A qué se debe que no se pudo dar tratamiento y si podría llegar a discutirse en el día de mañana? No, sí se dio tratamiento. Nosotros tratamos dos asuntos vinculados a OSEF en la última sesión. Uno fue vetado también por el gobernador, vamos a tratar de insistirlo, que es el proyecto que establece que vencido el periodo que el gobierno tiene para pagar los aportes, a los, creo que son 5 días, el Banco Tierra del Fuego puede retener los fondos adeudados por aportes y contribuciones a la obra social y remitírselos de manera automática. Ustedes saben que evadir pago de cargas sociales de esas características es un delito en la Argentina. Sí. Y sin embargo, el gobierno de la provincia acumuló 22.000 millones de deuda con la obra social de la provincia. Obra social a la que conduce, porque tiene los dos directores y el doble voto de desempate, y obra social de la que es solidariamente responsable. No podemos permitir que eso siga sucediendo y que se desfinancie a la obra social de esa manera. Esa ley fue aprobada con 15 votos, con los legisladores oficialistas también, y el gobernador la vetó. Nosotros la vamos a insistir, porque creemos que la obra social lo primero que necesita es tener sus recursos en tiempo y forma. Y la otra ley que se trató y que no obtuvo las mayorías necesarias, fuimos 7 legisladores los que votamos, estuvimos muy cerca, es la modificación de las funciones del directorio de la obra social. ¿Por qué? Porque nos parece que hay que equilibrar el funcionamiento, porque el Ejecutivo tiene 2 integrantes en el directorio y el presidente tiene doble voto. Entonces, esta situación se viene agravando porque el año pasado la legislatura aprobó una ley que no se aplicó. Recién ahora están comunicando públicamente que tienen el plan estratégico que le dimos en la ley hace un año, y el directorio no podía revertir esta situación porque claramente hay una concentración de poder en el Ejecutivo. Entonces, trabajamos a equilibrar el directorio y que el vicepresidente lo integre, pero que no tenga voto. Y de esa manera equilibramos, pero no fuimos 8 legisladores
acompañando el Bien. proyecto. Victoria, quiero preguntarte por último, metiéndonos otra vez en la sesión del viernes, hay un tema que veníamos debatiendo hasta hace un ratito nada más y que tiene que ver con los cortes a los servicios impagos, una normativa aprobada por la legislatura y también vetada. Nosotros planteábamos, es un escenario no solamente bastante empantanado, sino que también de un lado uno se puede poner en una posición más demagoga, después si no parece un gorila cuando lo planteas en otro sentido. Pero nosotros recién hacíamos un repaso mencionando las diferencias que existen entre Río Grande y Ushuaia. Tenemos una provincia compleja, con el Estado Sí. interviniendo en algunos servicios en Ushuaia, acá son menos, acá con la cuestión vinculada a la cooperativa eléctrica. Hablábamos con la ministra Gabriela Castillo y nos hablaba de un nivel de morosidad importante en Ushuaia que no se condice con los datos, por ejemplo, que tiene la cooperativa eléctrica en Río Grande. Teniendo en cuenta que la norma alcanza a la cooperativa eléctrica de Río Grande, no quiero ser, no quiero que suene choto para la gente que nos mira desde Ushuaia, pero nosotros tenemos un buen servicio en Río Grande. ¿Esto no puede afectar el servicio que tenemos como riograndenses, por ejemplo, en relación a la energía eléctrica, si justamente se promueve, muy entre comillas, la morosidad? Mira, si la morosidad es poca, no habría que tener, la cooperativa no debería tener ningún problema. La ley no promueve la morosidad, Lo porque entiendo, vos, pero yo digo, acá no hay morosidad porque se corta el servicio de energía, o sea, no paga dos boletas y se corta. Y el vecino de Río Grande es un buen contribuyente y paga sus servicios. Si no está quizás esa espada de quizás lo que les Damocles pasa en sobre Miñano encima. tienen Sí, mejores tarifas, ok, ¿no? Tienen bien. mejores tarifas de Entiendo que servicios sí, que en Río Grande. entiendo que sí. Ushuaia tiene todo inflacionado. Los alquileres son más baratos en Río Grande que en Ushuaia, los servicios tienen mejores tarifas y bueno, me imagino que eso hace que se pueda pagar más regularmente. Nosotros tenemos acá, la última situación que me cayó ayer, una jubilada de la mínima de 500.000 pesos que debe 1,5 millones de gas y que le están retirando el medidor. Mm. Si no hacemos un plan de pago adecuado a los ingresos, esa persona se queda sin gas. Yo entiendo que ahí debe ser complejo, pero no se puede hacer una diferencia. Lo pregunto desde el desconocimiento y Sí. no tanto porque ayer me lo decían. Che, consultábamos a la cooperativa eléctrica para tener datos vinculados a la morosidad y nos decían, a nosotros no nos han convocado. Falta quizás convocar esa parte porque en definitiva es una norma que alcanza a todos, tanto la DPE como a la cooperativa eléctrica. ¿No falta ese agente también en la discusión? Podría ser, sí, digo, podría ser. Nosotros no entendimos que le generaban una complejidad a las prestadoras de servicios. ¿Por qué? Porque pasado el periodo de prohibición de corte, que es el invierno, las prestadoras de servicios tienen todas las facultades de cobro de esas deudas. No hay manera, o sea, el usuario tiene que ir a pagar la deuda igual. Bien, La discusión está en no retirar el medidor. ok. Entonces no es que yo voy a juntar 3 meses, total, no me cortan el servicio y después no pago nada. Incluso voy a pagar con intereses adecuados. No es que no hay intereses, no, intereses adecuados y la posibilidad de una moratoria accesible. Lo central es que no te retiren el medidor porque la reconexión del medidor es millonaria, Bien, bien. ¿no? Y el corte del servicio, porque frente a esta situación, digo, hay muchas viviendas en la provincia que tienen su calefacción en base a la energía eléctrica, Totalmente. no al gas. Sí, es cada vez más frecuente. Es cada vez más frecuente y la verdad es que está muy difícil afrontar la obligación de los pagos mensuales para nuestra población. Digo, entonces hay que contemplar eso. No es que el que puede va a dejar de pagar, eso está pensado para que esto, la jubilada de la mínima, que tiene 500.000 pesos de jubilación y ya tiene una deuda de un palo, no le quites el medidor. Déjala pasar el invierno con la calefacción y hacerle un plan de pago adecuado a sus ingresos, poner intereses razonables y darle una posibilidad. Quizás esa deuda, pobre jubilada, la va a pagar 3 años por este invierno y esta crisis. Pero si no lo paga, es una jubilada que va a enfrentar grandes problemas de salud, porque vos cómo te pensás que se vive sin calefacción en Ushuaia. O sea, eso trae como consecuencia la enfermedad, entonces es pensar en eso, en la dignidad, en la calidad de vida y en este momento crítico que estamos atravesando, porque tiene que ver con este contexto económico. Digo, no podemos desconocer que hay un modelo nacional que está destruyendo el aparato productivo, que destruyó el poder adquisitivo del salario y que está sometiendo a la mayoría de los argentinos a endeudarse a niveles siderales que no va a poder sostener. Entonces, es por esta excepción de este Bien. contexto que estamos viviendo
lo que nosotros aprobamos. Quizás hay cosas para modificar, que es un poco siempre la discusión que yo he tenido con el Ejecutivo de la provincia en varios temas. Si realmente hay una lectura política que ve la prioridad en el tema, che, la verdad es que sí, que está muy crítica la situación, que tenemos que darle una mano a nuestra gente, y yo voy a preferir la gente perdón, no lo digo por la cooperativa, pero yo siempre voy a preferir buscarle una solución a la gente a defender los intereses de las prestatarias. Bien. Digo, como de cualquier empresa macro, obvio, sin ponerla en riesgo. Por eso digo que para mí no hay ningún riesgo ni para la cooperativa ni para cualquier otra empresa prestataria, porque pasado la prohibición de corte, ellos tienen todas las facultades para cobrar sus deudas. Entonces, me parece importante, sí, obviamente, si hay que escuchar a alguien, se hará, muy probablemente puedo comunicarme yo con la cooperativa eléctrica también para conocer su posicionamiento, seguramente lo puedo hacer en el transcurso del día, porque me gusta escuchar a todo el mundo, no soy una persona que se cierre nunca al diálogo, pero me parece que es importante tomar esas decisiones y el Ejecutivo podría decir, che, la verdad es que este planteo es importante de los legisladores. Vamos a hacerle un veto positivo, que existe esa figura. Chicos, está buenísimo lo que ustedes dicen, pero ¿qué tal si lo redactan así? Porque la empresa nos planteó tal cosa o creemos nosotros tal otra. Y entonces uno puede tomar eso es un canal de diálogo institucional que nunca usó el Ejecutivo. El Ejecutivo es garrote, digamos, o sea, te lo mando eso a mi escribanía o te lo veto todo porque no me gusta lo que estás planteando. No funciona así la política y tampoco se generan nunca consensos así. Si ellos hubieran enviado un veto positivo, nos daban la posibilidad a nosotros de revisar el criterio. Ellos nos están obligando a hacer todo o nada, porque el veto es total. Pero lo que no quita que nosotros insistamos en la ley e inmediatamente después podamos introducirle modificaciones que nos plantee, por ejemplo, la cooperativa eléctrica. No hay ningún problema con eso. De hecho, estamos en comisiones casi permanentes en la legislatura y escuchamos a todos. Victoria, te agradecemos por tu tiempo, por estos extensos minutos. Volvemos a hacer público el convite que en otros casos te hemos hecho llegar por privado, cuando andes por acá por Río Grande. Eso más que bienvenida para charlar acá en el estudio. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Y si tenemos una par de horas, porque si hablamos virtual casi una hora, si voy... Sí, las 3 horas de programa. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Victoria Boto es legisladora, es parte del bloque del Partido Justicialista, siendo consultada por varios de los temas que van a ser noticia, si se quiere. A mí no me gusta anoticiar las cosas.